Listo, estamos grabando y comparto mi pantalla. Listo, muchachos. Perdón, quito el, el chat de WhatsApp por si no empieza esa sonadera ahí. Bueno, listo. Muy bien. Se encuentra con nosotros Andrés Camargo. Presente. Buenos días, Andrés, gracias. Buenos días, Gustavo. profe. Presente. Buenos días, gracias, Gustavo. Walter Dicue. No está Walter. Alberto Franco. Michael García. Jonathan Gómez. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, Jonathan, gracias. Diego Guerrero. Buenos días, presente. Buenos días, Diego, gracias. Andrés David López. Buenos días, presente. Andrés, gracias, buen día. Juan Nicolás López. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Juan Nicolás, gracias. Nicolás Marriaga. No está Nicolás. Kelly Joana Orozco. Buen día, profe. Kelly, gracias, buen día. Karen Parra. Laura Daniela Ramos. Buen día, profe, presente. Laura, buenos días, gracias. Jordi Vallejo. Buenos días, profe. Jordi, buen día, gracias. Y Laura Sofía Vargas. Listo. ¿Llegó alguno de los que está en amarillo recientemente? Muy bien, iniciamos. Muy bien, chicos. La semana pasada, en clase que dejé pregrabada por lo que les comentaba del trabajo de campo que me encontraba desarrollando, hablamos sobre todo cuanto tiene que ver con el tema de las encuestas como mecanismo para desarrollar la captura de datos en lo que tiene que ver con la metodología o el paradigma cuantitativo. Pues bien, ¿perdón? ¿Alguien iba a intervenir? Ok, entonces, les decía, uno de los elementos más importantes que se tienen que determinar cuando yo hago uso de la metodología cuantitativa es justamente cuántas encuestas hago. Esa es la pregunta del millón. Muchas personas se sienten un poco agobiadas en la medida en que pues hay que determinar esa parte, ¿sí? Hay que definir en efecto a cuántas personas nosotros tendremos que indagar. Y recuerden que uno de los elementos primordiales cuando yo estoy haciendo un ejercicio de este estilo es que primero la metodología que yo determiné corresponda con esta herramienta. Porque recuerden que todo va a estar circunscrito en gran medida, primero a los compromisos adquiridos desde el objetivo general de la investigación, que luego se verá, llamémoslo así, se verá, alguien está escribiendo por el chat. Karen Parra dice, profe, acá estoy, no me dejaba escribir ni hablar. Sorry. Listo, Karen, dame, al final de la clase me acuerdas y ya te corrijo eso para no salirme de la pantalla. Entonces les decía que depende mucho de los compromisos que yo haya establecido. Entonces, claramente, cuando yo hablo de acudir a la metodología cuantitativa, pues ya sabemos es que yo voy a hacer experimentos, a corroborar hipótesis, o cuando yo voy a tener estudios particularmente de alcance descriptivo. Y no porque todos los alcances descriptivos, perdón, todos los estudios sean de alcance descriptivo tengan que tener metodología cuantitativa, sino porque regularmente cuando mis informantes son un número generoso de personas,
yo tengo que hacer uso de un elemento que se llama la inferenciación estadística. La inferenciación estadística básicamente es un criterio a partir del cual yo tengo que abordar un grupo particular de individuos quienes van a tener la representatividad de un grupo mayor. Me explico. Supóngase que usted está haciendo una encuesta o está desarrollando, mejor, una investigación en la que usted está investigando o pretende establecer hábitos de consumo, hábitos de uso, preferencias electorales, costumbres de compra, descripción o caracterización de una población. Si usted tiene un número demasiado amplio de personas, pues claramente sabemos que tendría que acudir a la forma más exacta de indagación, que sería el censo. Pero como todos saben, censar una población muy grande se convierte en algo inalcanzable, sobre todo cuando no tenemos ni el tiempo ni los recursos económicos, porque lo veíamos en la clase anterior, planificar el trabajo para hacer un desarrollo en campo demanda que usted tenga movilización, que usted pague encuestadores, que los capacite, y todo esto va a estar circunscrito a cuántas personas usted va a encuestar. En ese orden de ideas, entonces, reitero que las técnicas de muestreo surgen como el elemento primordial para cuando ustedes necesitan tener representatividad, ¿sí? El muestreo básicamente lo que pretende es que a partir de unos pocos individuos usted pueda llegar a tener certeza de representatividad, a pesar de no estar preguntándole a todos. Entonces supongamos que nosotros estamos haciendo un estudio en la ciudad de Bogotá. Es decir, yo puedo hacer un estudio en Colombia. Puedo hacer un estudio en Cundinamarca, puedo hacer un estudio en Bogotá, puedo hacer un estudio en una localidad de Bogotá. Puedo hacer un estudio en una universidad. Y yo voy a partir del hecho de conocer cuál es la población total o no conocer la población total. Cuando yo no conozco la población total, cuando no conozco cuál es el número de individuos ante el cual yo tendría o a los cuales yo tendría que aplicarles el instrumento, entonces yo tengo que suponer que la población es infinita. De hecho, para muchos expertos en estadística, después de que usted habla de 10.000 unidades, después de hablar de 10.000 informantes, ya la población es infinita. Así usted sepa que tiene 23.800, como lo vamos a ver más adelante, la fórmula que usted puede aplicar es la fórmula del trabajo para poblaciones infinitas. Entonces aquí lo que estamos buscando es aproximarnos a una confiabilidad máxima sin tener que acudir a todos los miembros de una población. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar nuestra muestra, lo que tenemos que preocuparnos en principio es por dos cosas. ¿Cuántos van a ser los que vamos a abordar? Y esa situación la solucionamos a través de la determinación del mínimo de elementos para poder contar con respuestas que nos permitan tener resultados lo más precisos y confiables, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es cómo los vamos a seleccionar, que tal vez esto es aún más complicado. ¿Y por qué complicado? Yo les voy a dar el ejemplo. Suponga que usted quiere, no sé, vamos a ponernos en no, pero temas políticos no conviene en este momento. Vamos a medir el nivel de afectación que la pandemia ha traído a, no sé, a la alimentación, al cumplimiento de esta función básica de la alimentación en las familias colombianas. Entonces, yo puedo llegar y decir, profe, eso es fácil. Pues saquemos así aleatoriamente una muestra, como si fuera una rifa de personas. Entonces yo les pregunto,
¿será que eso es conveniente o no es conveniente? Porque lo que pasa en Cartagena no es igual a lo que pasa en Bogotá o a lo que pasa en Amazonas o a lo que pasa en Putumayo. Entonces, yo no podría decir que sacando muestras, por ejemplo, de Bogotá o aplicando encuestas en Bogotá, yo tendría la representatividad de todo el país. ¿Y por qué no? Hombre, porque las condiciones de los diferentes departamentos, el tipo de trabajos, el tipo de ingresos es completamente diferente. Entonces no es sencillamente que yo tome una muestra de la gente que tengo alrededor y a partir de ella yo diga que se aplica en todo el país. No es lo mismo conocer cómo entienden la problemática social las iglesias mormonas, las iglesias católicas, las protestantes, las mahometanas, las hindúes, asumiendo una muestra cualquiera. Entonces dense cuenta que hay ciertos elementos que impiden que a la hora de hablar de representación estadística yo me limite simplemente a tomar una muestra cualquiera. Entonces tenemos diferentes maneras para seleccionar a quienes van a componer nuestra muestra. La solución a esa pregunta de cómo seleccionar, la primera es cuántos, y cuántos lo vamos a determinar con dos fórmulas que yo les voy a explicar en un momento. Eso lo sabemos ya ahí, con dos fórmulas. Bueno, las fórmulas nos van a decir cómo, pero pues quien va a decidir es usted como investigador, ¿sí? Y la forma de cómo seleccionar los elementos de la muestra va a depender de la manera, del método como los vamos a identificar. Si podemos decir que yo tomo un producto como Coca-Cola, que la consumen estratos altos, medios, bajos, jóvenes, ancianos, niños, es un producto de consumo masivo. Yo sí puedo decir, pues puedo tomar una muestra aleatoria, porque finalmente Coca-Cola es un producto para todo el mundo. Pero si yo voy a hablar de un tema muy particular, sin querer decir que tenga que ver necesariamente con ingreso, pueden ser múltiples razones como las que yo les he dicho, lo prudente es que yo identifique los diferentes grupos que puede haber y tome muestras de esos grupos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con todas estas reflexiones es plantearnos que hay diferentes esquemas de muestreo. O sea, maneras de seleccionar la población. Dentro de ellos tendremos los aleatorios, que son los que tienen que ver con la parte estadística, y vamos a tener los no aleatorios. Ahora, cabe destacar que ambos pueden producir resultados muy buenos. Sin embargo, lo que también tengo que decirles es que, y esto lo hemos discutido ya en varios momentos, cuando nosotros tomamos métodos no matemáticos, regularmente tenemos el pero de la comunidad científica. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado cuando se planteaba el paradigma cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? Cuando hablamos de no aleatorios, pues claramente estamos dejando un gran porcentaje de la toma de decisiones y de la pertinencia del método ¿en quién? En el investigador. Entonces el investigador se tiene que llenar de argumentos suficientes para poder justificar ante un evaluador, ante un jurado, por qué utilizó algo no aleatorio. Y vuelvo y les digo, ambos pueden llegar a ser buenos, pero cuando no hay aleatoriedad, se les ponen peros, ¿sí? Por esa razón, si a mí me preguntaran, profe, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar un trabajo de investigación, un trabajo de grado? Yo les diría, hombre, apliquen la mixta. Porque es que el cualitativo no pelea con nadie. Si ustedes se dan cuenta, el cualitativo no pelea con el cuantitativo. Por el contrario, precisan. Entonces, por eso, cuando nosotros hacíamos el ejercicio del focus group, yo les decía, hombre, esta es una muy buena fase, un muy buen inicio. Así yo voy a hacer un estudio cuantitativo, a nosotros nos sirve poder tener como una idea, una tendencia previa para poder en ese caso luego sí aplicar las formas cuantitativas, las metodologías cuantitativas. En ese orden de ideas, lo primero con lo que ustedes pueden trabajar, como les decía,
es con el censo. Entonces, esta tabla que muestra la comparación entre el censo y la muestra. Entonces, definitivamente, en términos de costo, pues el censo pues vale un cojonal de plata, ¿sí? La muestra maneja costos razonables. El censo demanda muchísima gente, pues miren cuánto tiempo le tomó al DANE terminar el censo, el último censo, y eso que tiene a disposición recursos, tanto humanos como técnicos y económicos. ¿Qué puede hacer un investigador en temas de censo? Aunque, atención, no quiero que se me vayan con la idea que hablar de censo es hablar de todo el país. No, yo puedo hacer un censo en la universidad, por ejemplo, en Unitec. Unitec tiene 7.000 estudiantes. Si usted puede aplicar un instrumento a cada uno de los 7.000, hizo un censo. Si su población es más chiquita, mi población es de 2.000 personas, y usted aplicó un instrumento a 2.000 personas, hizo un censo. Eso está, digamos, en la capacidad que pueda llegar a tener y en el nivel de certeza que se quiera tener en los resultados. O sea, el censo es realizable, sin duda. Se puede, pero hay que verlo en perspectiva, ¿sí? La muestra, en términos de gente, me va a demandar más bien pocas personas, ¿sí? El censo tiene que tener una organización un poquito más compleja. La muestra me permite trabajar en un grupo como los de ustedes, 4 personas, 3 personas, 2 personas, yo solo incluso. El censo se demora. En cambio, la muestra pues, puede tener un tiempo mucho más adecuado, como por ejemplo cuando yo estoy haciendo un trabajo de grado y tengo un semestre para dar resultados. ¿De acuerdo? Y finalmente, el censo, pues nada, son los resultados muy precisos y la muestra no son tan precisos, pero se pueden aproximar de manera muy relevante. Son muy precisos. No son 100% seguros, pero son muy aproximados. De hecho, yo puedo hacer un censo y en el censo contestarme la gente mal, como les contaba yo de los errores. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablaba de los errores? Yo puedo hacer censo y si la gente me habla basura, pues tampoco es 100% seguro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero dar a entender es que la muestra es una muy buena alternativa. Entonces, cuando ustedes planean una encuesta, lo primero que tienen que tener en cuenta es que deben ustedes desarrollar una metodología muy claramente establecida. ¿Sí? Se recomienda que ustedes tomen estos elementos cuando vayan a diseñar una encuesta. Primero, fíjense los objetivos de la encuesta. Igual, los objetivos de la encuesta no pueden estar por fuera de lo que ustedes vienen trabajando en su investigación. Pero cuando usted habla de los objetivos, póngale un límite. Voy a darle un mes a la persona para que, o al encuestador, o yo mismo, si soy solo, para levantar la información. Tengo que tener muy claramente establecida la población objetivo. Recuerden que ustedes tienen un apartado en el que deben ser totalmente claros, amplios, extensos. Ustedes deben nutrir mucho sus trabajos. Yo les he hecho esos comentarios a varios, porque usted, por ejemplo, cuando usted va a decir si va a tener este tipo de informantes y también si no, o sea, por ejemplo, el caso de Gustavo, que es una sola persona, Gustavo tal vez tiene que explicar con mayor énfasis porque es poco usual la metodología que él está usando. Entonces, claramente, usted tiene que a toda hora andar justificando cada cosa que haga. Yo creo que ustedes ya tienen muy claro que en el capítulo 3, en el capítulo 3 usted tiene que hacer un pequeño marco teórico de cada uno de los ítems que lo componen y además una justificación para luego decir por qué se quedó con el que usted decidió. Entonces, en este caso, usted tiene que definir la población objetivo. ¿Quiénes son? ¿Por qué son? ¿Qué lo llevó a pensar en eso? ¿Qué soporte teórico respalda su decisión? ¿Qué casos que usted ya antes consideró en el estado del arte dan fe que conviene buscar ese tipo de personas? De eso se trata. Y luego, pues usted tiene que obtener el marco muestral, ¿sí? Que es lo que yo les voy a explicar. Estoy como los presentadores, prorrogando y prorrogando el momento de la parte de las fórmulas, pero ya se las voy a explicar. Entonces usted tiene que decir cuál va a ser su marco muestral. Tiene que seleccionar el diseño, que es también lo que les voy a comentar después de esta diapositiva. ¿Cuáles van a ser los esquemas de muestreo? Luego determinar los métodos de medición. Usted va a decir, lo voy a medir a través de ¿qué? Un programa particular, como el Star Graphics, como el SPSC, como el mismo Excel. ¿Sí? Voy a determinar si trabajo con encuestas,
con cuestionarios, si lo voy a hacer virtual, todo lo que vimos la semana anterior, los diferentes tipos de cuestionarios y de encuesta que puedo hacer. Tengo que seleccionar y capacitar a los encuestadores, porque si no soy yo directamente el que va a hacer esa consecución de datos, pues yo tengo que, les explicaba en la clase anterior, darle suficiente información, que la gente sepa de qué estamos hablando, que pueda resolver alguna inquietud si las personas a las que se les está pidiendo que contesten el instrumento sienten dudas o se sienten confundidas. Entonces yo tengo que capacitar y muy bien a quienes van a salir a campo. Tengo que hacer un pilotaje que es, cuando yo tengo ya el instrumento, saco 10 encuestas y voy a campo y las aplico. ¿Para qué? Para saber si el objetivo se cumple, si son claras las preguntas, si le parece muy larga a la persona o muy corta, si es confuso, si la gente manifiesta rechazo, en fin, yo tengo que medir qué puede estar pasando para que cuando ya definitivamente yo me lance a hacer las 300 y tantas encuestas que voy a hacer, vaya sobre seguro. Esa prueba piloto puede incluir incluso la parte del grupo focal previo, para evaluar si la tendencia me lleva a buenos resultados o si por el contrario me está avisorando complicaciones. Entonces yo hago el pilotaje. Luego ya tengo que pensar en la logística, generar la organización del trabajo de campo, cómo me voy a organizar con mis compañeros, si estoy yo solo, quién me va a apoyar, en dónde voy a tomar o aplicar los instrumentos, cómo consigo los permisos, porque les decía yo, es difícil realmente hoy en día aplicar encuestas. Si es en un centro comercial, eso es muy complicado, tengo que pedir permisos, tengo que buscar la manera, identificar realmente el lugar y tengo que pensar cómo voy a organizar esos datos para luego analizarlos y finalmente elaborar un reporte. Tengamos presente que hay dos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. La sistematización de los datos implica que yo organice, por ejemplo, respuestas que son abiertas. Sistematizar implica que yo trate de ubicar en grupos semejantes respuestas que no son cerradas. Entonces yo debo sistematizarlo. ¿Cómo lo voy abordando para encontrar resultados pertinentes? Y la tabulación, si es un proceso más bien matemático en el que yo sencillamente establezco porcentajes con base en las respuestas que a mí me dieron. Entonces yo puedo decir el 25% de la población encuestada frente a la pregunta número tal que trataba de esto y esto y esto considera tal respuesta. El 35% tal respuesta y el restante, ¿cuánto hay? 25, 60, 40% manifiesta tal otra. Es la diferencia entre la tabulación y la sistematización. La sistematización es un paso previo a la tabulación. La tabulación es mucho más operativa. La sistematización me obliga a manejar ciertos parámetros de ordenamiento, criterios para poder procesar la información. Entonces, bien, usted hace o cumple estos 10 pasos y con eso tiene lista su encuesta. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en este momento es el punto número 4. Punto número 4, donde estamos hablando del diseño o esquema de muestreo. Entonces, el primero, que se conoce con el nombre de muestreo aleatorio simple, reitero, es el que se conoce como una rifa. ¿Por qué como una rifa? Porque sencillamente, pues, en una rifa cada uno toma un número y listo, el que estuvo de buena se ganó el premio. El muestreo aleatorio simple básicamente busca que yo determine anteriormente una población homogénea. ¿Qué implica homogénea? En términos de investigación de mercados, por ejemplo, hay un concepto que es la segmentación del mercado. Segmentar un mercado, ¿qué implica? Que yo puedo tener diferentes criterios para diferenciar grupos poblacionales. Pero la investigación científica no siempre coincide con elementos semejantes a los de la investigación de mercados. Pero eso no quiere decir que porque yo no estoy hablando de segmentación de mercados no tenga que tener claro el criterio de homogeneidad en las personas. Les doy el caso. Si yo estoy hablando
de la población de estudiantes de Unitec, pues claramente serán de Unitec. Yo no puedo incluir en mi estudio gente de la calle o gente de otras universidades, porque yo tengo que respetar la homogeneidad. De igual forma, si estoy hablando en un estudio en el que tengamos elementos relacionados con negritudes, si estamos haciendo una investigación sobre el potencial turístico en las comunidades afrodescendientes del Chocó, o en las comunidades indígenas del Putumayo, o la gastronomía autóctona de La Guajira, qué sé yo, pues claramente yo tengo que circunscribirme a esa homogeneidad de la población que yo estoy estudiando. Porque desde un comienzo, cuando yo definí cuáles eran los alcances, cuál era el propósito, los objetivos, las preguntas de investigación, el mismo planteamiento del problema de mi monografía o de mi trabajo de grado, pues yo establecí unos marcos, un marco geográfico, recuérdenlo, un marco geográfico, un marco legal, y eso me va a incluir también que yo tenga muy definido cuál es la población sujeta de estudio. Recuerden que una cosa es el objeto de estudio y otra cosa el sujeto de estudio. El sujeto de estudio es aquel al que se le estudia. El objeto de estudio es el por qué o el para qué se hace la investigación. Entonces, yo desde un comienzo tengo que tener claro cuál es la población sujeta de estudio. ¿A quiénes voy a estudiar? ¿De acuerdo? Entonces, tienen exactamente la misma, son equivalentes, hablar de un segmento de mercado o de la población sujeto de estudio. Y finalmente son investigaciones, ¿sí? Una de mercados y la otra es investigación científica. Lo que importa aquí es que se necesita que bajo el criterio de muestreo aleatorio simple, todos los elementos seleccionados tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Y eso pues es simplemente una cuestión al azar. Entonces yo puedo tener una población total o un universo que es el famoso N mayúscula, y lo que yo voy a lograr es la obtención del N minúsculo, ¿sí? ¿A través de qué? De una fórmula. Entonces voy con ejemplos. Bueno, listo, ya explicamos eso. Entonces veamos cómo funciona el aleatorio simple. Usted tiene una población de N elementos o individuos. Si es la población de Colombia, podemos decir 50 millones de habitantes. Es la población de Bogotá, podemos decir 10 millones de habitantes. Si estamos hablando de la Universidad Unitec, sabemos que son 7.300 individuos. Usted tiene que tomar de allí el total. Y es el método más simple, y precisamente se llama aleatorio simple, porque usted simplemente de esa población toma el número de personas que usted necesite de acuerdo a la fórmula mágica esa que les voy a explicar, que les he anunciado tanto, y sencillamente los escogen, punto. Es el más fácil de todos. ¿Qué implica esto? De forma implícita, ¿qué nos está diciendo? Hombre, que estas personas que están aquí tienen las mismas características, ¿sí? Es decir, que dentro de ellos no hay subgrupos, sino todos los que están haciendo parte de esto me sirven. Por eso yo puedo tomar de manera indistinta un número para la muestra, porque sin importar a quién coja, me sirve. ¿Estoy siendo claro? Es decir, cuando uno, por ejemplo, está en la puerta de un carulla y le hacen una encuesta aleatoriamente y uno siente que le preguntaron algo sin haberlo segmentado previamente de alguna manera, es decir, si me ven salir con un talego de carulla y me preguntan algo, podría ser una encuesta en la que estas personas quieren entrevistar o encuestar personas que han comprado en carulla. Ese sería el criterio, exactamente. Clientes de carulla. ¿Qué implica un cliente? Es decir, que haya comprado en ese sitio y punto. Exactamente, ese es el criterio. Okay. Que muchos pueden llegar a decir, ¿para qué le serviría a usted eso? Por ejemplo, si yo quiero medir la atención. ¿Por qué? Porque la persona, todo el que salió de ahí tuvo que haber pagado y tuvo que haber sido objeto de la atención. ¿Cómo le pareció el surtido? ¿Cómo le pareció algo relacionado con carulla? Pero si yo ya quisiera, si yo quisiera ya establecer elementos de la persona, hombre, el hecho de haber salido de carulla no necesariamente lo hace alguien que me sirva. Porque no necesariamente el que compra es el que decide la compra, ni el que pagó la compra, ni el que va a usar el producto comprado.
Entonces yo ahí ya necesito perfilar de una forma diferente, ¿sí? Pero en principio, este esquema, insisto, es el que a mí me sirve. Por ejemplo, estoy haciendo una encuesta sobre comida típica. Entonces, sencillamente, yo me voy a ir a todos los restaurantes de comida típica o voy a hacer una muestra de restaurantes de comida típica en Bogotá. El criterio es que sea comida típica. ¿Qué quiere decir comida típica? Que yo no puedo ir a un McDonald's, no puedo ir a un Kentucky Fried Chicken, no puedo ir a un Presto. No, tengo que ir a, no sé, al caserón de la abuela, a sopas y postres de la abuela, a la tierrita, a los tres compadres, yo no sé, todos esos asaderos típicos, ¿sí? De eso estoy hablando. Bien. Entonces ese es el ejemplo más claro para el aleatorio simple, es el más sencillo. Pero resulta que no siempre las cosas se nos plantean de manera digamos, tan básica. Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta el muestreo aleatorio estratificado. Cuando nosotros hablamos de muestreo aleatorio estratificado, estamos hablando, como su nombre lo indica, de estratos. Ojo, estratos no significa necesariamente el socioeconómico con el que nosotros permanentemente tenemos algún nivel de interacción. No son el estrato 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El 7, para el que no sepa, no está en Colombia. Estrato 7 están fuera del país. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que son poblaciones particulares que se encuentran dentro de un gran grupo y a ellos les vamos a llamar estratos, ¿sí? Entonces, los individuos aquí pertenecen solamente a uno de los diferentes grupos. Y es como cuando yo les digo, yo tengo dentro de una sociedad diferentes iglesias. O yo tengo dentro de la sociedad colombiana o en Bogotá tengo diferentes universidades. Entonces, esos son estratos o son también muy parecidos a lo que nosotros vamos a hablar más adelante de los conglomerados, pero ya les voy a explicar de qué se tratan los conglomerados. Vamos primero con los estratos. Entonces, pongámoslo en el ejemplo más simple, que es el estrato socioeconómico. Pero vuelvo y les digo, el estrato no necesariamente tiene que ver con la parte socioeconómica. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Fíjense que yo acá tengo un N1, o sea, una población total que no es igual a la del otro estrato ni a la del otro estrato. Aquí ¿qué pasa? Yo tengo que tener una asignación muestral distinta por cada estrato. Supongamos que nosotros lo estamos haciendo con el estrato socioeconómico, en donde podemos decir que el estrato 1 puede ser fácilmente, y más en las condiciones actuales, el 50% de la población. Es decir, el que tiene más habitantes, más individuos. El estrato 2 puede ser fácilmente un 30%. El estrato 3 puede ser un 10%. Allá llevamos el 80% del país. No, el 90%. El estrato 4 puede ser, de pronto yo estoy desfasado, no me dan las cuentas. Hablemos como de un 40% estrato 1, un 20% estrato, no, un 30% estrato 2, ahí llevamos el 70%. Un 15% estrato 3, un 10% estrato 4, un 5% estrato 5 y el resto pudiera ser el estrato 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de individuos que yo voy a encontrar por estrato son diferentes. O sea, no es que yo tomo el país y lo divido entre 7 y se acabó. No. Es el número de estrato, las características del estrato me va a dar un número poblacional muchísimo más alto en el estrato 1 que en el estrato 6. Son menos individuos. Entonces, lo que quiero mostrarles es que la muestra que vamos a tomar de cada estrato va a ser diferente. No es que aquí sean los mismos números de personas, no. Yo tengo que tomar en cuenta que si en el estrato 1 hay más individuos, pues la muestra tiene que ser mucho más grande para que tenga representatividad. De lo contrario, estoy dándole una equivalencia a las muestras con la cual yo estaría diciendo que el país se divide con estratos, sí, pero que todos son exactamente los mismos individuos. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí, señor. Entonces, por eso, yo lo que tomo es que la muestra total va a tener los individuos del estrato 1 más los individuos de la muestra del estrato 2 más los individuos de las diferentes
muestras que yo tome según su estrato. Eso es como va a funcionar el estratificado. Vamos a un tercer método, que es el muestreo por conglomerados. A veces entonces es muy caro lograr un marco de unidades básicas, o sea, de muestreo, ¿sí? Pero hay algunas que aparecen de forma natural, que se van agrupando en conglomerados, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que vamos a hablar de un gran número o una población total, y dentro de esa población total vamos a tener diferentes conglomerados en donde, dependiendo de ese subgrupo, vamos a sacar el que verdaderamente va a tener el número de individuos a indagar. Digámoslo, es dividir el proceso en dos momentos. Déjenme, se los pongo gráficamente para que quede claro. Entonces, yo voy a decir que tengo la población total, ¿de acuerdo? Dentro de la población total, yo voy a hablar de, por ejemplo, con las corrientes religiosas. Yo tengo las diferentes corrientes religiosas. Entonces, dentro de ese grupo 1 se reúnen todos los que son católicos del país. Dentro del grupo 2, todos los que son evangélicos. Dentro del grupo 3, todos los que son testigos de Jehová. Dentro del grupo 4, todos los que son mormones. Dentro del grupo 5, todos son los que son maometanos, hindúes en el 6. Ahora, de estos grupos, yo voy a sacar una muestra, o sea, de los católicos, voy a sacar a todas las muestras, por ejemplo, de una ciudad. Saco una muestra, ¿cuál? La de Bogotá. O voy a sacar la de Cartagena. Tengo todo el país. Esto es todo el país, repito, todo el país. ¿Sí? Todos los que son católicos. Entonces, de todas las ciudades del país, voy a sacar una muestra en donde están todas las iglesias católicas, ya no del país, sino de Bogotá. Bogotá va a representar a todo el país en lo que tiene que ver con la práctica de la religión católica. Y de todas las iglesias católicas que hay en Bogotá, voy a sacar ahora sí un muestreo aleatorio que represente todas las iglesias católicas de Bogotá y con ellas a todas las iglesias católicas del país. Lo mismo con los otros elementos. Entonces, ciudad de Bogotá, entonces ya el número 2, que son los evangélicos, entonces saco de las iglesias evangélicas, saco los individuos, y así con las demás. No sé si he sido claro en esto. Es distinto el estratificado, porque el estratificado hace una división y de la división directamente se sacan los individuos a muestrear. En cambio, en el de conglomerados hay dos etapas. El universo total, que me va a definir, en este caso, el tema de las iglesias. De todas las iglesias católicas del país, saco las de Bogotá como muestra, o pudieron haber sido las de Cartagena o las de Sincelejo, la que usted hubiera querido. Y de estas que están en la ciudad elegida, yo voy a sacar ahora sí el muestreo sobre el cual voy a aplicar a los diferentes individuos. No sé si ha quedado claro o hay alguna duda aquí. No, señor, por ahora no. Muy bien. Entonces, finalmente, nosotros resultamos haciendo una muestra aleatoria simple. Siempre terminamos haciendo una muestra aleatoria simple. Lo que va a cambiar es la forma, o mejor, la fuente de la cual obtenemos los individuos a testear. Si es aleatorio simple, de una. De la población total, yo saco los individuos a los que les voy a hacer la muestra. Si es estratificada, tengo que dividir los grandes grupos y de cada grupo saco los que voy a encuestar. Y si es por conglomerados, yo tengo que dividir en un primer momento de esa primera división, sacar una muestra y de esa muestra los individuos. Ahora vamos con el muestreo sistemático.
este muestreo sistemático tiene mucho que ver con elementos, llamémoslo de producción. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a hacer un estudio de calidad. ¿Por qué? Porque funciona muy matemáticamente para determinar elementos relacionados con el buen servicio, la manufactura adecuada, en virtud a que toma cierto número de unidades cada cierto tiempo y provenientes de diferentes lugares. Por ejemplo, como cuando usted toma de una gaveta, de un cajón, de una línea de producción. Entonces, usted simplemente lo hace no de forma aleatoria, sino que usted determina cada tiempo o cada número de unidades, ¿sí? Entonces, usted va a tomar el número total de la población y lo va a dividir de acuerdo a cierto número de unidades con base en el tamaño y con base en el número de repeticiones. Veámoslo más claramente aquí. Entonces, nosotros tenemos 3 grupos. Supongamos que en cada grupo estamos haciendo producción. Entonces acá estamos fabricando, no sé, ¿qué les gusta? Camisas. Entonces usted como investigador está haciendo un estudio sobre la calidad de los productos que fabrica la empresa Confecciones Patico. ¿Y usted cómo determinó hacer el muestreo? Pues de cada jornada de producción tenemos el horario de 6 a 2 de la tarde, de 2 a 10 de la noche y de 10 a 6 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted determina que la segunda unidad de producción de cada uno de los grupos va a ser la que se analice. O usted puede decir cada 5, o usted puede decir el octavo pasajero que se baja de un vuelo de Avianca en la ruta Bogotá-San Andrés. El caso es que se determina la población a la que se le va a encuestar a partir de cierto criterio sistemático, por eso se llama muestreo sistemático, en donde yo puedo hacerlo o puedo determinar sistemáticamente en función del tiempo, sistemáticamente en función del uso, sistemáticamente en función de la producción. Entonces yo aquí sencillamente lo que hago es determinar cuál va a ser el criterio. Voy a medir cada hora, voy a medir cada día, voy a medir cada lote, es decir, usted simplemente coloca el criterio y lo sigue. Es totalmente diferente a los que hemos visto hasta el momento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de este muestreo. ¿Y de los demás? Yo creo que no, profe. Eso está claro. Muy bien. Todo claro, profe. Perfecto. Entonces vamos ahora sí a la parte matemática. Vamos a definir cuántas encuestas vamos a realizar. Para eso, lo primero que les voy a recordar es algo que ustedes vieron desde el colegio y que seguramente ya vieron también aquí en la universidad. Es una de las, digamos, de los elementos, de los contenidos más básicos a nivel de estadística y que tienen que ver con el nivel de confianza y el error muestral. ¿De qué se trata esto? Muchos de ustedes ya lo tendrán claro, pero para aquellos que no, me voy a permitir resumirlo. Resulta que ustedes encuentran esta recta, y en esta recta ustedes encuentran una línea media que justamente representa la media, y encuentran estas dos líneas en las partes derecha e izquierda de la recta. Hacia la derecha ustedes saben que son cifras positivas, hacia la izquierda ustedes saben que la recta muestra cifras negativas. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros hablamos de la homogeneidad de una población, hablamos de qué tan consistente resulta lo que piensan, lo que quieren, lo que aspiran, lo que tienen y sus características. Entre más cerca a la línea media estén estas dos verticales, encontraremos que la población es mucho más homogénea. Y esto se conoce como la curva del intervalo de confianza, porque se supone que el área bajo la curva nos va a permitir verificar
¿qué tan homogénea es la muestra que nosotros estamos teniendo? Yo puedo decir que si la curva es bien puntuda, la población es muy homogénea. En cambio, si la curva es apenas levantadita y como extendida, estamos diciendo que los individuos tienen diferentes formas de ser, de pensar, de actuar o de entender. Ahora, ¿qué tiene que ver el nivel de confianza y el error muestral? Pues resulta que cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de inferenciación estadística, vamos a decir que, como lo hemos venido trabajando durante la sesión del día de hoy, con unas pocas unidades, con unos pocos individuos, yo voy a poder tomar decisiones asumiendo que lo que me resulte digamos, del proceso de investigación en estas personas va a comportarse exactamente igual en el total de la población. ¿Con base en qué voy a jugar yo? Con un nivel de confianza y con un margen de error. Entonces, ¿quién va a determinar ese nivel de confianza y ese margen de error? Ustedes. ¿Por qué? Pues porque ya existen unos estándares en donde a uno le pueden decir, hombre, lo ideal es el 100%, pero si es el 100% sabemos que es un censo. No tenemos ni el tiempo, ni los recursos económicos, ni los recursos logísticos. Por lo tanto, nosotros como estudiantes perfectamente podemos hacer uso de la representación estadística, de la inferenciación estadística. Entonces, ¿qué aceptan regularmente en la academia como una investigación aceptable? Valga la redundancia, una investigación que da datos confiables. Manejar un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo que tenemos la posibilidad de que los resultados no sean correctos en el 5%, pero es alto un porcentaje del 90%. ¿Y cómo se representa esto? Lo estamos viendo. El 95% es homogéneo, está en color azul, pero en la parte negativa tendríamos la mitad de este 5, que es 2.5, y en la otra mitad positiva tendríamos el otro 2.5. ¿Hasta ahí voy bien en la explicación gráfica, por lo menos? Completamente. Bueno, entonces ahora cambiemos el escenario. Vamos a decir que no, queremos muchísima más precisión. Entonces dense cuenta que yo aquí en el 99% tengo agrupadas a la mayoría de las personas, de los individuos, que piensan similar, que actúan similar, que entienden similar, y claramente tendría un 1% de margen de error. Esta es una investigación con unos datos sumamente confiables, porque el intervalo de confianza es del 99%. Entonces yo apenas tendría que dividir este 1% con un 0.5 negativo, que es esta colita que ustedes están viendo aquí, y un 0.5% que es esta colita que ustedes ven aquí. Ahora, ¿eso para qué nos sirve, profe? Pues resulta que hay una tabla que ustedes van a encontrar en varias partes. Déjenme la busco como está en el libro para que ustedes la vean, o en los libros de estadística. No, aquí no es academia, docencia, metodología de la investigación, estadística, muestra probabilístico. Ay, ¿qué se me hizo? Perdón un segundito, creo que estás en las presentaciones. Perdón. Presentaciones, metodología de la investigación, medición de instrumentos. Ah, caray, ¿dónde la puse? Cuantitativa, ¿dónde está?
Ahora se me embolató. Ah, es que ya, la tengo en mercadeo, perdón. Muestreo. Carajo. Presentación. ¿Es la gráfica del libro de Bonilla? La encuentran en todas partes. Pues que yo la había Ah. buscado. Yo la tengo en Excel, pero porque yo ya la hice. Entonces, quería era que la vieran para que investigación de mercados, cuantitativa, está aquí. Muestreo, documento 1, acá está. Entonces, esto que les voy a mostrar es cómo aparecen los libros. Entonces, usted va a encontrar algo que se llama probabilidad acumulada para la distribución normal. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué encuentran acá? Lo que yo les acabo de explicar. ¿Sí? Esto mismo que yo les acabo de explicar. Esto, solo que acá. ¿Qué pasa? En esta tabla ustedes van a encontrar cómo se ubican los porcentajes. Los porcentajes del nivel de confianza que usted quiere. La tabla viene desde el 0 y va avanzando, si se dan cuenta, 0,1, 0,2 y llega hasta el 4, 3,9. En lo que es lo vertical y en lo horizontal viene del 0,0 hasta el 0,9. Entonces, si por ejemplo yo estuviera hablando del 70%, pues claramente yo digo que el 70% estaría en este punto. ¿Sí se dan cuenta? No sé si están viendo o lo agrando más. ¿Por qué el 70%? Acá lo están viendo. 0.754, 7019. El que mejor representaría un 70% es la mezcla entre el 0.5 con el 0.3. O sea, sería el 0.53. Correspondería al 70%. ¿Sí? Entonces, Estamos hablando, una columna es el porcentaje de confianza y el otro es el de error. No, para nada. Simplemente que si yo digo que, es que se los estoy mostrando como aparecen los libros para que lleguen a este punto, fíjense. Si yo tengo el 90%, de nivel de confianza, tengo el 10 de error, 92 con el 8, es su diferencia, ¿correcto? Perfecto, ya. Y este 90% va a tener una equivalencia en esta tabla. Lo que vamos a hacer es buscar esa equivalencia porque para aplicarlo en la fórmula necesitamos esa equivalencia. Entonces, esta tabla simplemente se las muestro para que sepan que la van a encontrar en cualquier libro. Sin embargo, yo tengo una que hice en Excel y se las puedo facilitar sin ningún problema. ¿Qué hice yo aquí? Yo me tomé desde el negativo, me vine desde el -4 avanzando hasta el 0, que es el 50%, o sea, la de la mitad. Esto que está aquí, 0, sería igual a esto que les estoy mostrando aquí, este 0. Entonces yo vine desde el -4, desde esta puntica, me vine recorriendo todos los datos hasta aquí y luego de acá voy a los positivos. Entonces yo sigo acá del 0 al 0,1, al 0,2, al 0,3, hasta que llego al 4. ¿Listo? ¿Cómo funciona la tabla? Que es lo que les quiero mostrar, para que me entiendan. Entonces yo digo, se supone que el 95% va a tener una equivalencia del 1.96. ¿Cómo sé eso, profe? Ustedes llegan a la tabla. ¿Sí? Acá están los negativos. Aquí vendríamos en el 0.05%. Aquí, por ejemplo, ya vamos en el 32%. Aquí ya vamos en el 50%. No sé si me están viendo o están muy chiquitos los números. ¿Sí? Acá viene subiendo, subiendo, subiendo. Este es el 50%. Si yo quiero el 60%, sigo subiendo. Acá está el 59, 59, acá ya está el 60%, véalo acá. Quiero el 70%, ya lo encuentro en este punto. Quiero el 80%, ya lo encuentro en este punto, está más cerca, en el 0,79, 95,5. Y así voy subiendo hasta que encuentro el 95%. 95%, ¿dónde estaría? Aquí. Es el más próximo, si se dan cuenta. Aquí ya me pasé, dice 0,95053, me pasé 53, en cambio aquí me faltan solamente 5 para tener el 95.
¿Hasta ahí claro cómo busco el porcentaje? Sí, señor. O sea, la tabla yo lo único que voy a hacer es mover. Acá viene del 0%, y yo en la medida en que voy avanzando hacia abajo y hacia la derecha voy subiendo, subiendo, hasta que encontré el 100% aquí. Este que está acá es el 100%. ¿Listo? Me están diciendo que yo quiero una confiabilidad del 95%. ¿Dónde está el 95%? Aquí. Entonces, ¿yo qué hago con este dato, profesor? Voy a buscar cómo lo hallo. Y es el resultado de este 1.6 que están viendo acá, como si estuvieran jugando batalla naval, cruzándolo con el 0.04. En el 1.6 con 0.4 me encuentro el 95%. ¿Sí fui claro? Sí, claro. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Me vengo a una de dos posibles situaciones. Cuando yo tengo una población infinita, utilizo esta fórmula. Esta formulita es muy simple y me dice que este n va a ser el número de individuos a los cuales yo les voy a aplicar la encuesta. ¿Y cómo lo determino, profe? Pues tamaño de la muestra va a ser igual al nivel de confianza. Usted dice 95%, o puede decir 96, 97, 98, 92, 90, el que usted determine. Ese es el primer dato. Pero usted no trabaja con este, trabaja con una equivalencia que es el que sí está formulado. Profe, pero es que ahí dice 1,96 y usted nos acaba de mostrar en la tabla que 95% daba en el cruce de 1,6 con 4. Entonces, profe, usted lo tiene mal porque acá debería decir 1,64. ¿Cierto que sí o no? Quien se haya perdido, interrúmpame, por favor, necesito esto clarísimo, sin pena. Repito, la fórmula tiene estos elementos. N, nivel tamaño de la muestra. Z, nivel de confianza. P, la variabilidad positiva o la probabilidad a favor. Ya les explico qué es eso. Q, la variabilidad negativa o probabilidad en contra. Y E, el error muestral. Hasta el momento, desde aquí les había contado que hay un nivel de confianza y que hay un margen de error, que se saca por resta. Eso está claro. Entonces, en la fórmula yo tengo que el nivel de confianza 95% y el nivel de error de 5%. Eso creo que hasta ahí va claro. ¿Qué es P y qué es Q? Pues resulta que cuando yo estoy haciendo investigación, hay investigaciones en donde yo perfectamente les puedo preguntar a los individuos a quienes les estoy indagando y ellos me pueden contestar con total libertad. Es decir, que yo le pregunte cuántas veces utiliza desodorante en el día, pues tengo 50% de probabilidades que me digan la verdad como el 50% que no me digan la verdad. Pero si yo voy a hablar de una investigación social, por ejemplo, en el Cauca, en donde en este momento tenemos tantos problemas de violencia, y el instrumento pregunta cosas como, ¿usted tiene idea de cuál es el origen del conflicto? Pues claramente yo puedo llegar a decir, la probabilidad en contra es del 80%. O sea, tengo el 80% de probabilidad de que la gente o no me conteste o me conteste mal. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, hay investigaciones en donde yo tengo que tener eso en cuenta. ¿Quién lo ha amenazado? Por ejemplo. Ya, jodidos quedamos ahí. Por ejemplo, yo tengo muy claro que es difícil que a mí me vayan a contestar una encuesta porque está en riesgo la vida de la persona. O que usted esté haciendo una investigación en una empresa en donde está evaluando el estilo gerencial de su jefe. Usted tiene que ser consciente que tiene altas probabilidades de que los empleados no le contesten con la verdad por miedo a perder su empleo. Entonces, en esos casos se altera este 50 y se le puede poner un 60 de probabilidades o un 70 o un 80. O al contrario, que usted tenga una altísima probabilidad de respuesta a favor. ¿Sí? Normalmente uno lo deja en el 50 y en el 50. O sea, que haya tantas probabilidades de que sí como que no.
Eso es realmente lo que constituye la fórmula. La fórmula no tiene mayor problema. El inconveniente es de dónde saca usted este 1.96, profesor. Ese 1.96 se saca de la tabla que les estaba explicando. Y vuelvo y les digo, el 95%, como les estaba explicando yo que lo buscaba, pues me dio aquí en este punto. Voy a agrandarlo más para que si de pronto alguien no lo está viendo bien. En este punto. ¿Y de dónde sale lo que va la fórmula? De cruzar este número que está aquí, 1,6, con el de arriba, 0,04, como jugando batalla naval. Pero entonces la pregunta es, profesor, pero entonces ¿por qué nosotros vemos que acá dice 1,96? Ahí dice 1,96, no 1,64. Y la respuesta es la siguiente. Si ustedes recuerdan, yo les dije que aquí teníamos la población homogénea. Que aquí la que no era homogénea negativa y aquí la que no era homogénea positiva. Para hacer el cálculo en la tabla se debe adicionar la negativa. Es decir, ya no tendríamos el 95%, sino el 97.5%. Y es por eso que ustedes aquí ven que el color azul no está a la mitad, sino que viene desde lo negativo hasta este punto. ¿Y qué quiere decir? Que yo debo incluir en la búsqueda dentro de la tabla el dato, pero adicionándole la parte negativa del error muestral. ¿Esto qué implica? Implica que si yo vengo a la tabla, digo que ya no es 95, sino 97.5. ¿Dónde lo encuentro? En este punto. 97.5, ¿sí lo ven? Y es el resultado de qué corte? De 1,9 aquí a la izquierda con 0.06. Por eso cuando hablamos de un error, perdón, de un nivel de confianza del 95, tenemos el 1.96. ¿Sí es claro o no? Sí, señor, está claro. ¿Para todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si yo tengo eso claro, ya la fórmula, pues la fórmula usted la puede hacer manualmente, yo la tengo aquí formulada. ¿Qué me implica entonces para hacer un estudio a partir de una población infinita? Que ya casi por default, quienes trabajan permanentemente con eso saben que una encuesta o una investigación que busque identificar una muestra en una población infinita o por encima de 10.000 personas, ya les explico por qué por encima de 10.000 personas, siguiendo las condiciones del 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error, son 384 encuestas. Ya eso se sabe. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo una encuesta para la ciudad de Bogotá, donde son 10 millones de personas, tendrían que hacer 384 encuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que si va a tener el 95% de nivel de confianza y el 5% de error muestral, eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, usted lo puede variar. No. Yo quiero que sea de lo mejor, que sea de lujo. 98%. Y aquí 2%. Ok, perfecto. Vamos a la tabla. 98%. ¿Dónde está el 98%? Está aquí. ¿Sí lo ven? Aquí está el 98%. Es el resultado de ¿qué? Del cruce de 2 y de 6. Sería 2.06. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, señor. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. ¿No me está haciendo falta algo? Ah, el error muestral. Entonces, si es 98%, si es 98 aquí, yo tendría un 1 a este ladito y un 1 a este ladito, ¿cierto? Por lo tanto, no me sirve este 98%. Yo tendría que sumarle 1.
y tendría que ser 99, por eso lo tengo aquí señalado en azul. Razón por la cual el punto de corte es 233, o sea, 202.33. Vengo a mi fórmula y en lugar de 1.96 es 2.33. Y aquí no sería 0.05, sino 0.02. Miren el cambio. 3.393 encuestas. Si yo quiero un nivel de confianza del 98%. Entonces, ahí es donde les digo yo, ¿quiénes determinan ese nivel de confianza? Los investigadores. Ahora, claramente, si yo voy a decir, no, yo me vengo con un nivel de confianza del 80%, pues lo más probable es que a usted no se lo acepten. Miren el cambio, 80% está aquí, está el 80%, más un 10 del error, me daría un 90%, como quien dice, aquí a 73 ahí me faltan 27, y aquí. El 90 sería acá. Como quien dice, 1.28. Población infinita, 1.28. Y en lugar del 2%, sería el 20%, el error muestral. Y aquí sería entonces 0.2. ¿Será que a usted alguien le va a aceptar una muestra de 10 personas? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, completamente. Una pregunta, profesor. Es decir, siempre, no quiero hablar de política, pero es un ejemplo pertinente. Siempre la primera encuesta, cuando se empieza a barajar una futura candidatura presidencial, casi siempre el primer beneficiado termina quemado. No sé si se ha dado cuenta de ese fenómeno que es como histórico y mucha gente habla de una estrategia siempre de eso. Es decir, que hay unos medios que siempre están publicando una donde al que hay que quemarlo inflan primero para que la carrera le toque más dura. Frente a un postulado de esos, cuando uno lee cuando uno lee los sistemas de muestreo de esas encuestas, no sé, de las grandes encuestas, siempre hablan, por ejemplo, teníamos 70 puntos muestrales en todo el país, selección aleatoria de esos de 70 puntos, selección aleatoria de 8 manzanas por sector, selección aleatoria de 4 hogares por cada manzana. Cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, es decir, estas personas se fueron hacia un lugar donde, aunque todo esté bien dicho en la ficha técnica y bien explicado en la ficha técnica, ¿pudo haber sido intencionalmente un muestreo en algún lugar donde saben que puede ganar esa persona? Puede ser por conglomerados o puede haber sido estratificado. Es que a mí siempre me ha quedado esa duda y alguna vez trabajé en una campaña en publicidad, en una campaña presidencial y el gran miedo de todos era salir ganando en la primera encuesta porque hay como una ley, la primera encuesta siempre pone el que necesitan reventar. Pues eso es una cuestión muy subjetiva. En primera instancia, ahorita lo que se está haciendo y precisamente una modificación en ese aspecto frente a las encuestas, ¿sí? Creo que, no tengo certeza exactamente cuál fue la medida, pero se limita muchísimo la generación de este tipo de resultados preelectorales, ¿sí? Ahora, en Colombia, el electorado tiene un comportamiento muy particular y es que mucha gente se decide a último momento. Entonces, lo que se criticó justamente es que muchas veces las personas se veían influenciadas por los resultados preelectorales, por esas encuestas que se iban generando y que incluso no daban certezas porque para Inbamer era una, para Gallup era el otro, para Sancho era otro. Entonces, justamente, no tengo en ese momento la precisión, pero sé que el tema de las encuestas electorales se intervino en el sentido de evitar justamente ese tipo de resultados que definitivamente pueden ser totalmente parcializados. Entonces, que yo puedo acomodar muy bien dándole un soporte estadístico. Es que el tema no es porque esté mal hecha,
sino porque desde el diseño de la manera en que se está encuestando es sesgado. Entonces, claro, yo puedo mostrar... Claro, eso iba. Sí, no, eso es completamente manejable, totalmente manipulable. Ok, perfecto. Por eso entre los temas que ustedes tienen que abordar, si ustedes se acuerdan, hay una cuestión que dice criterios de validez, ¿se acuerdan? Ahí en el diseño metodológico. Ustedes tienen que defender con uñas y con dientes por qué el mecanismo que ustedes han determinado usar es pertinente, es fiable, es representativo, ¿sí? Incluso muchos, en el apartado del capítulo 1 que yo les hablaba, que hay limitaciones y delimitaciones del estudio, que les decía que el de limitaciones no se llenaba sino hasta el final de la encuesta, porque si yo, por ejemplo, hubiera sido una persona, en el caso que les ejemplifiqué hace un momento, de haber tenido que ir yo a campo a un área de orden público, pues yo tengo que colocar, el estudio se vio limitado en virtud a las amenazas que estaban sufriendo quienes potencialmente podrían fungir como informantes. En virtud de lo anterior, el número de encuestas se vio reducido por razones de seguridad del investigador y de los informantes. Entonces usted está justificando que su encuesta no tiene el nivel de rigor que usted hubiera querido, pero pues está explicando también el por qué. Y esas cosas son aceptadas mientras vengan debidamente sustentadas. Porque sí son cosas que se pueden presentar. Bueno, eso en cuanto a la población infinita. Pero yo tengo población finita. O sea, yo puedo saber exactamente cuántas personas son. Entonces, en este punto, la fórmula es un poquito más larga, pero básicamente es lo mismo. Usted igual va a estar buscando el tamaño de la muestra. Va a tener un nivel de confianza, va a tener la probabilidad en la variabilidad positiva y negativa, y lo único nuevo es que usted va a tener un universo y también va a tener un margen de error. Entonces, yo aquí les hice una simulación para que ustedes vean y entiendan por qué después de 10.000 unidades, fíjense que yo acá estoy trabajando con un universo de 10.000. ¿Sí se dan cuenta? Aquí puse 10.000. Aquí puse 10.000. ¿Para qué? Para ejemplificar qué pasa si yo tomo un nivel de confianza del 95%. Al 95% y 5% de margen de error, me dieron 370 encuestas utilizando la fórmula de la población finita. Y la infinita me dio 384. Entonces, por eso es que les digo que se suele decir que ante una población mayor a 10.000, pues mejor utilizar la fórmula de la población infinita. Fíjense, si yo pongo acá 20.000, por ejemplo, 1, 2, 3, 377, cada vez me acerco más. Si tengo 60.000, 382. Si tengo 1.500.000, se quedó en 384. ¿Se dan cuenta? A mí me sirve mucho esta. Por ejemplo, si yo tengo 7.300, voy a hacer un muestreo sobre la población de Unitec. Entonces, si yo quiero 95% de nivel de confianza y un margen de error del 5%, si quiero saber algo, considerando a toda la población de Unitec, yo tendría que aplicar el instrumento a 365 estudiantes de la universidad, porque esta es una población finita. Y de la misma forma, yo puedo cambiarlo. Tengo 2.000 personas. Igual no es que cambie mucho. 2.000 personas son 322 encuestas, ¿sí? 1.000 personas, 278. 500 personas, 217. ¿Sí? Pero es que ya cuando uno tiene 500 personas, pues ya uno empieza a pensar, no, pues hago un censo. ¿Sí me estoy dando a entender? No sé si hay alguna pregunta sobre la fórmula que opera para la población finita. Chicos, ¿todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vuelvo y les recuerdo
¿qué es lo que, con qué cierran ustedes su trabajo? Y es con todos los componentes del capítulo 3. El diseño de la investigación, las técnicas de recolección y datos según el paradigma, pues ustedes dependiendo si eligieron cualitativo, cuantitativo, mixto, tienen que explicar cuáles fueron las técnicas, lo de siempre, cuáles hay, con sus autores discutiendo, que hay esta, que hay aquella, que hay la otra, ¿sí? ¿Por qué mejor esta mejor en tal cosa, aquella es mejor en tal otra? Y después de haber discutido, ustedes dicen, en virtud a que la presente investigación es cualitativa o es cuantitativa, y al alcance que es, no sé, correlacional, explicativo, el que sea, se opta por utilizar métodos mixtos o cuantitativos solamente, y tiene que justificarlo, ¿sí? Tiene que justificarlo. ¿Cuáles fueron las consideraciones que ustedes... perdón, primero tiene que haber hecho la selección de la muestra. ¿A quiénes seleccionó? ¿Por qué lo seleccionó? ¿Cuál fue el criterio que usted tomó para haber hecho, por ejemplo, lo que le expliqué ahorita? Un esquema de muestreo por conglomerados en 2 etapas, en 3 etapas, en 4 etapas. O si es muestreo simple, aleatorio simple, o si es muestreo estratificado, ¿sí? ¿Cuál fue el criterio? Ahora, ¿qué consideraciones tuvo para la aplicación? Usted tiene que justificar lo que eligió y por qué lo hizo. Tiene que explicar los criterios de validez. ¿Por qué usted dice que la forma en que usted va a operar, porque todavía usted aquí no tiene resultados? Usted lo que tiene que decir es por qué lo que usted ha elegido tiene validez. Entonces usted tiene que darse a la tarea teóricamente de demostrar por qué tiene validez, qué han dicho los demás investigadores, los teóricos, sobre lo que usted decidió utilizar. ¿Por qué es el que conviene? ¿Por qué es el más adecuado para el tipo de estudio que usted está estableciendo? Y finalmente, usted tiene que hacer el diseño de los instrumentos. Usted tiene que incluir ahí lo que fue, no sé, la guía de entrevista, si fue la entrevista, la guía, si hizo el estudio de vida, las observaciones, la forma en que va a esquematizar las observaciones, la forma en que va a sistematizar las fuentes secundarias, cuál de todos los mecanismos utilizó, si va a utilizar cuestionario, si es en el cuantitativo, si va a utilizar cuestionario, si va a utilizar encuesta, de qué tipo la encuesta. Y con eso dejan ustedes listo su trabajo de grado para que cuando lleguen al momento en su último semestre simplemente tengan que aplicar trabajo de campo, la tabulación, trabajo de campo, la sistematización de los datos, la tabulación de los datos y la generación de resultados, que ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer en el último semestre. Por eso la importancia de llevar todo al día, cosa que ustedes ya cuando tengan que salir a campo no tengan que echar para atrás, sino simplemente aplicar lo que planificaron que iban a hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por ahí. No, No, tampoco, profe. Bueno, muchachos. Necesito, carajo. No voy a poder descargar la lista. ¿Quiénes están aquí? Perdón, no los voy a hacer entrar nuevamente. Perdón, tomo un screenshot de quienes estamos. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo estoy conectado con otro Gmail, entonces aparece otro nombre. Igual tú ya tomaste la lista, ¿no? Sí, pero es que como a nosotros nos piden, después de cada clase que subamos, a nosotros tenemos un formato, no sé si algún profesor les ha contado. O sea, después de cada clase a nosotros un proceso de lo más burocrático. Tenemos que subir el link de la grabación. Tenemos que subir la lista de asistencia que toma el sistema Teams. Tenemos que llenar un poco de documentos como evidencia que la clase sí se dictó. Entonces, cuando pasa una falla de estas, es un enredo total para nosotros. Pero bueno, alguien, entonces más bien cambio la pregunta. ¿Alguien de los que está en amarillo llegó? Sí, profe, Karen Parra.
Listo. Pues bueno, chicos, yo les agradezco inmensamente toda su colaboración, su asistencia, todo el interés puesto en este curso. Recuerden que el día de hoy tienen cuestionario ahorita y que la entrega final es el próximo lunes 24. Entonces, para que tengan presente, como yo tengo que calificar, voy a dar hasta, la clase nuestra es de 9 a 11, hasta las 11 de la mañana del próximo lunes 24 podrán subir su trabajo final, ¿correcto? Después de las 11, pues ya se cierra la plataforma y no se reciben los trabajos. De acuerdo. ¿Y la próxima clase hay clase, profe? No, es que en 8 días tenemos festivo. Ah, perdón, verdad. Es que a nosotros se nos hizo el tema mucho más apretado porque se nos cruzaron 2 festivos en este semestre. Bueno, sin tomar en cuenta Semana Santa, ¿no? Claro que bueno, Semana Santa no afecta a ningún grupo. El cronograma está hecho para que Semana Santa no le quite espacio a ninguna asignatura. Concretamente fueron 2 festivos los que sí se atravesaron. De Bueno, acuerdo, muchachos, profe. entonces, como les digo, un feliz día para todos. Cuídense mucho, por favor. Respondan su cuestionario y pues están pendientes de sus calificaciones la semana del 24. Espero ya poder estarles dando notas. Vale, profe, gracias. Muchas gracias y un feliz día Listo, para Gracias. todos. profe, hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué sigue acá?